El día de hoy quise poner el título de la prédica, El susurro de Dios. El susurro de Dios. Quiero que leamos Primera de Reyes 19, del 11 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sal y ponte delante de mí en la montaña, pues voy a pasar por aquí, le dijo el Señor. En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas. Era tan terrible que hacía añicos las rocas y partía las montañas. Qué fuerte, ¿no? Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un susurro suave y apacible. A veces, amados, estamos tan acostumbrados al ruido que cuando no escuchamos algo por ahí, nos preocupamos y pensamos que algo está pasando. Normalmente pasa en las casas, ¿no? Cuando tus hijos son muy juguetones y hay un silencio, ¿qué piensas? ¿Dónde se ha metido el hijo? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo? Mis hermanos mayores eran un poco juguetones, ¿ya? Creo que 6 veces más que nosotros, quizás. Nosotros hemos sido muy tranquilos. Los menores, bueno, en cierta forma, ¿no? Hemos sido un poco más tranquilos. Pero mis hermanos mayores han sido un poco más, digamos, más terremotitos, como dice mamá, ¿no? Y siempre que no había bulla en casa, cuando todavía vivíamos, ellos eran adolescentes y nos usaban a nosotros para jugar, cuando no había bulla es porque algo estaban haciendo, no nosotros, sino ellos. Algo están haciendo. Porque no era un silencio, como que decir, muy común, ¿sí? Eso creo que les pasa a las mamás, ¿no? Los papás, ¿no? Algo, no sé si más a las mamás, ¿okay? Porque de repente el papá está sentado ahí, su hijo puede estar peñas de cabeza y no se da cuenta, ¿no? Pero la mamá sabe, está atenta, ¿no? Puede pasar. Aunque a veces también las mamás, no sé, dependiendo cómo sea, ¿no? Recuerdo que una de mis cuñadas, no sé quién, a veces les tengo más de una, recuerdo que una vez uno de mis sobrinos estaba llorando. Y yo entro desesperado al cuarto, y porque estaba llorando, y veo a su mamá que está bien dormida, cansado obviamente, y al lado está llorando uno de mis sobrinos. Bueno, entonces depende, ¿no? Pero a veces el silencio se hace incómodo en algunas situaciones, ¿verdad? Porque empezamos a escuchar nuestros pensamientos. Se ha hecho un experimento donde el ser humano, hay una habitación, no recuerdo el nombre ahora, pero que está de tal forma hecha que no hay nada de ruido. Absolutamente nada de ruido en ese lugar. Está totalmente hecha como para que no haya ruido. Que tanto es así que la persona que entra a ese lugar puede escuchar el latir de su corazón, circular la sangre por su cuerpo, y dice que no puede permanecer mucho tiempo ahí porque eso lo desespera. O sea, no es un silencio normal, sino es un silencio absoluto en el cual tú puedes escuchar cómo funciona tu organismo, y no puede estar mucho tiempo el ser humano. A veces esos silencios profundos hacen de que escuchemos más o que grite lo que realmente hay dentro de nosotros. Hablando espiritualmente, ¿no? Hablando espiritualmente. Pero también es necesario para poder escuchar la voz de Dios. ¿Sí? A veces estamos con tantas cosas que nos grita el mundo, que nos grita nuestra familia, que la voz de Dios no la podemos escuchar porque nuestros pensamientos están en otro lado, no en su palabra. Entonces su voz se hace tan pequeña que no la escuchamos.
Pero acá hay lo interesante, es que Dios quiere escucharnos, ¿saben? Dios quiere escucharnos. En 1 Reyes 19:9 voy a leerlo. ¿Qué dice 1 Reyes 19:9? Dice: al llegar ahí, Elías se metió en una cueva para pasar la noche. Pero el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Se pregunta, le dice al Señor. Obviamente, ¿ustedes creen que Dios no sabía qué hacía ahí Elías? Sabía, ¿verdad? No creo que Dios no sabía. Pero Dios hace esas preguntas para descubrir nuestro corazón, nosotros mismos, delante de Él. ¿Saben? Elías no estaba huyendo de Dios. Elías no estaba huyendo. Estaba siguiendo lo que Dios le había mandado hacer. Sabía que solo Dios podía sostener su vida. Eso él lo sabía. Pero Elías, como ya habíamos hablado el domingo pasado, Elías se encontraba en un momento de depresión, del que solo Dios podía sacarlo. Y como nos quedamos el domingo pasado, lo estaba llamando al monte Oreb, ¿no? Hacia su presencia, hacia donde podía sacarlo de ese momento depresivo en que estaba Elías. Hacia su presencia es que lo estaba llevando. Ustedes saben que Dios lo conoce todo, ¿verdad? Dios lo conoce todo. ¿O no? Todo. ¿Saben? La Biblia dice que no hay nada oculto que permanezca ahí por siempre, aunque queramos. Quizá pueda permanecer un tiempo oculto, pero no va a quedar ahí. Pasará el tiempo, ¿no? Y será descubierto por Dios o por nosotros mismos, dependiendo de nuestro corazón de arrepentimiento. Como dice su palabra, ese descubrimiento podrá ser para arrepentimiento, ¿o qué dice? Para juicio. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que ver cómo estamos. Ahora, Dios conoce todo. Entonces Dios conocía la respuesta de Elías, ¿verdad? Él la conocía. Pero este proceso, en este momento, Elías estaba tan cargado, ¿no? Dios tenía que hacerlo hablar a él. No es que, bueno, sí, como muchos de nosotros hacemos, ¿no? Justo ayer hablábamos en los del grupo de matrimonios, ¿no? Que a veces queremos suponer cosas de nuestra pareja, ¿no? Y nos dormimos suponiendo cosas, ¿no? Debe estar bien, ¿no? Debe estar bien ella, debe estar bien él, ¿verdad? O ¿para qué le digo te amo? Si ella sabe que la amo, ¿no? Pero es necesario hablarlo, decirlo, expresarlo. Y eso es lo que Dios sabía, lo que le pasaba a Elías, sabía el momento que estaba pasando Elías, pero sabía que era necesario que Elías lo exprese, que Elías lo diga, que Elías sea sincero con lo que le estaba pasando. ¿Por qué estaba así de cargado? Entonces sabía que tenía que hablar con él libremente, que Elías tenía que ser libre al hablar para que pueda aliviar su corazón. ¿Saben? Dios quiere escucharnos. Dios quiere que puedas descargar tu corazón. Él quiere esos tiempos contigo. ¿Sí? Cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Elías responde en 1 Reyes 19:10. ¿Y qué le dice? Él contestó: siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. Él estaba siendo sincero con Dios de cómo se sentía, y Dios le estaba dando la oportunidad de que sea así de sincero. Ahora, las palabras de Elías denotaban un reclamo, ¿verdad?
que a pesar de servirle a Dios fielmente, se sentía abandonado. Porque ¿qué decía? Y solo quedo yo. Y me quieren matar. O sea, estaba diciendo, o sea, como un reclamo, no estoy Dios nada más y todavía me quieren matar. Quizás se sentía como abandonado, tal vez buscando una razón por la cual, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de que había ido al Monte Carmelo, a pesar de que había orado y hablado para que haya la sequía, para que vuelva a llover, y todo esto, a pesar de todo, lo estaban buscando para matar. O sea, es como que, oh Dios, está hecho tu voluntad, he hecho que tu nombre sea engrandecido, pero aún así me están buscando para matarme. ¿Ah? ¿Saben? Acá no estoy hablando de que estás pasando por un momento difícil porque metiste la pata, porque te equivocaste. Porque a veces pasamos por momentos, amados, que son consecuencia de lo que Dios nos dijo que no hagamos. Simplemente eso, consecuencias. No siempre es Dios probando tu vida. A veces nos equivocamos y pensamos que es Dios probando mi vida, cuando yo sé ciertamente de que simplemente es porque no hice caso a la voz de Dios. Y pues todo lo que haga tiene consecuencia. Bueno, tendrá una consecuencia. Lo malo tendrá una consecuencia. ¿Sí? Entonces, es que tenemos acá unos vecinos muy problemáticos, ¿no? Se llaman palabras, ¿ok? Entonces, a veces estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios y pensamos que la realidad que nos espera debe ser en medida de lo que estamos dando. Dios, yo te sirvo, yo estoy aquí, y a veces lo que encontramos es otra cosa. Y cuando no pasa eso, o sea, estoy buscándote, Señor, estoy ahí yendo a tu casa, sirviéndote, y encontramos cosas diferentes que nos pasan, ¿no? Malas noticias que vienen y nos frustramos. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Nos desalentamos y nos sentimos más aislados, solos de lo que realmente estamos, ¿saben? A veces pasa eso. Entonces Elías se sentía muy desalentado, ¿saben? Tan desalentado, tan deprimido, que le pedía a Dios que le quite la vida. Yo no sé si alguno de nosotros nos hemos sentido así en algún momento, tan desalentados, pero tan desalentados, no por haber pecado, sino por haber estado haciendo su voluntad, haber estado buscando de Dios, y veamos otros resultados y nos sintamos a veces solos, como quien dice, pero Dios, yo estoy buscando, ¿y por qué me pasa esto? Entonces, Elías estaba muy desalentado. Él le pedía a Dios, quítame la vida. Las razones por las que se sentía solo era que él era el único profeta que quedaba, y ahora lo estaban buscando para matarlo. Miren, lo estaban buscando para matarlo, y él que le estaba pidiendo a Dios que le quite la vida. Es algo contraproducente, ¿verdad? O sea, lo estaban buscando para matarlo, Jezabel lo estaba buscando para matarlo, y él va a Dios y le dice, quítame la vida. Que te mate de Jezabel, no, pues sí, hombre, ¿verdad? Eso lo hubiera podido decir Dios, ¿no? Pero se lo hubiera dicho Abraham, no Dios, ¿no? Pero si usamos una lógica, diríamos, bueno, entonces déjate matar, nomás, pues, si es lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, lo lógico era que él busque
vivir más tiempo para derrotar a Jezabel. Ese era lo lógico. Que él venga y le diga, Señor, dame más vida, no permitas que Jezabel me mate para poder derrotarla. Esa debería haber sido su oración, pero estaba muy deprimido. Entonces, ¿saben qué? Elías aquí mostró poderosamente la naturaleza irracional de su incredulidad y temor. O sea, no tenía por qué temer, pero estaba teniendo miedo. Porque él decía, o sea, porque Dios lo podía levantar. Él había visto el obrar de Dios y ahora estaba buscando morir. Y decía, y estaba molesto por esto, estaba más que todo molesto, estaba deprimido por esto, y le pedía a Dios también que lo mate. O sea, mátame 2 veces. Pues mostró aquí lo irracional del momento que estaba viviendo. Y a veces nos pasa eso. Estamos tan golpeados que lo que pedimos es algo a veces irracional. ¿Verdad? Miren, hay a veces por una enfermedad que tiene mi esposa, que a veces le da dolores muy fuertes, muy fuertes. Que yo la miro y digo, no sé qué hacer a veces. ¿No les ha pasado eso? Que ves y sientes esa impotencia de no saber qué hacer. Y lo único que me dice mi esposa es, no te preocupes que ya me va a pasar. Pero con esa cara que tú sabes que no le está pasando nada. Y yo a veces me pongo y a veces he orado con ella y le he dicho, voy a pedirle a Dios que me pase tu dolor. Y orando a Dios, y me mira y me dice, no sabes lo que estás pidiendo. Dice mi esposa, no sabes lo que pides. Y yo muy valiente, ¿no? Dios, pásame su dolor. Y ella, no sabe lo que estás pidiendo. Iluso. ¿No sabes que eso solamente Dios se lo concede a las mujeres para que ellas no puedan resistir? Las diseñó de tal manera que nosotros de repente lo sentimos y ya no contamos la historia. Y le cuento un secreto, un secreto, ¿no? Me pasó una vez, yo oré con tanto así, le dijo, y porque la vi tan sufriendo tanto, y me puse como a llorar y dije, Dios, yo quiero que me pase eso a mí, y como que me pasó. Y no me podía mover casi. Le decía a mi esposa, no, por favor, de noche, me acuerdo que estaba, no me mueva, por favor, decía. Yo digo, yo digo, Dios, ¿por qué si respondes eso? Decía, ¿no? De ahí se lo pido, pero hombre. Pero bueno, ¿saben? Hay situaciones que nos van a desenfocar, que nos vuelven irracionales. Y comenzamos a pedir cosas que son irracionales, como lo estaba haciendo Elías, que decía, mátame. Irracional, porque ya le estaban buscando para matarlo. ¿Para qué le pedía a Dios que le quite la vida? Simplemente hubiera dejado que lo maten. A veces pedimos, la situación que vivimos nos hace pedir cosas irracionales. Porque pasa. Entonces a veces nos han llevado, hay situaciones y razones que nos han llevado a estar desalentados por razones valederas, no porque por alguna razón, o sea, de pecado ni nada, sino por razones valederas, desalentados. Pero Dios es tan bueno que nos conoce cómo nos sentimos. Qué bueno es Dios. Nos conoce cómo nos sentimos. ¿Saben? Quizás si yo hubiera sido Dios, hubiera agarrado a Elías y le hubiera dicho, ya levántate, oye, ya, ¿qué me estás pidiendo? Tú has hecho descender fuego, por favor. Ya. ¿Verdad? Pero ¿qué le dijo Dios? ¿No? ¿Qué te pasa? Y lo escuchó.
escuchó su tontería. Bueno, a veces estamos así. Le pedimos a Dios cada cosa. Y decimos, ay Dios, ¿qué te pedí? Pero, ¿saben? Aparentemente es una tontería. Pero Dios, eso que tú estás hablando, hasta eso lo tiene en cuenta. Y lo sabe. Él nos conoce cómo nos sentimos. Nos conoce cómo nos sentimos y conoce que es necesario llevarnos a su presencia para que nos demos cuenta que no es necesario sentirnos así. Pero nos da nuestros tiempos. Nuestros tiempos. ¿Sí? Pero saben, el único lugar donde nosotros realmente vamos a poder ser libres de todo esto, libres de toda depresión, de todo desaliento que puedan ir sobre nuestras vidas, es en la presencia de Dios. ¿Qué dice en Primera de Reyes 19, 11 y 12? Lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios: sal y ponte delante de mí en la montaña, pues voy a pasar por aquí, le dijo el Señor. En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas. Esto ya hemos leído, pero vamos a volver a leerlo. Era tan terrible que hacía añicos las rocas y partía las montañas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo ¿qué? Un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo el fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un susurro suave y apacible. ¿Saben? Elías necesitaba tener un tiempo a solas con Dios. Necesitaba restablecer sus fuerzas en el Señor. Dios quería mostrarle dónde él no estaba. ¿Saben? Dios quería mostrarle a Elías donde él no estaba. Donde él no estaba. Pues no estaba en el viento. ¿Verdad? Que cualquiera pensaría, ¿no? Este viento fuerte está haciendo allí con las rocas. Aquí está Dios. No estaba ahí. Después que vino un terremoto. De repente aquí está Dios. No estaba tampoco ahí. Después que vino fuego. Aquí. Tampoco. Dios le estaba mostrando a Elías donde él no estaba. Quizá, o probablemente, porque esto es una conjetura mía, Elías solo tenía en mente a un Dios que se manifestaba por medios portentosos y dramáticos. Fuego. No. Estaba en el monte Carmelo Elías. Estaban los profetas de Baal cortándose para que descienda fuego. ¿Qué hacía Elías? Pues Elías sabía que Dios va a ver, crean lo que va a hacer Dios. ¿Cómo Dios se va a manifestar? Esperen. Seguro tu Dios está dormido, está en el baño, está haciendo sus necesidades, ¿no? O sea, ¿cómo era Elías, no? O sea, miren la confianza que tenía que Dios iba a manifestarse. Entonces, y después cayó fuego. Pues agarró por los profetas, ahí le dio vuelta, 450, todos. Quizá Elías estaba acostumbrado a verse manifestar a Dios de esa forma. Y quizá muchos de nosotros buscamos que Dios se manifieste milagrosamente, ¿no? Así. Que me despegue, que sienta. Pero ¿saben? Quizá Dios también se muestra en ambientes no tan dramáticos ni espectaculares. Y a eso lo estaba llevando a Elías. Entonces Dios no estaba en medio de ese viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en ese fuego, pero sí estaba en un susurro suave y apacible. Ahí estaba.
Recuerdo cuando era niño y tenía una historieta de Elías, el profeta de fuego, se llamaba en la historieta. Me encantaba leerla, de la creo que muchas veces. Creo que más que en la vida lo aprendí ahí, en esa historieta cuando era niño. Y ahí había dibujos donde salía Elías cuando había el terremoto o cuando el fuerte viento y salía, ¿estás aquí Dios? Decían, ya le ponían cosas, ¿no? Y no estaba allí Dios. Y después el terremoto, ¿estás aquí Dios? Tampoco. Y después salía en un susurro suave. Se veía un momentito así en una historieta. Me parecía tan genial. Dios estaba en un susurro suave y apacible. Primera de Reyes 19:13 dice: cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y estuvo parado a la entrada de la cueva. Y una voz le preguntó: ¿por qué estás aquí, Elías? Otra vez, el Señor ahí sanando el corazón de Elías. Dios estaba en ese susurro suave y apacible. Dios quería llevar a Elías a ese tiempo para demostrarle que él no solo estaba en eventos espectaculares y que no era la única forma en que él iba a hacer que cambie el corazón del pueblo de Israel. ¿Saben? Elías quizá estaba esperando que después del monte Carmelo, de haber matado a los profetas, todo el pueblo de Israel corriese arrepentidos delante de Dios, pero no pasó así, que la corte de Israel, el rey acá, Jezabel, se puedan rendir a Dios, pero no pasó eso, sino que al contrario, lo querían matar. Entonces esto él lo desestabilizó, dijo, pero ¿qué más entonces? ¿Qué más tiene que suceder? Y lo desestabilizó, hizo que se ponga mal. Y Dios le estaba llegando, es que yo actúo también de otras formas, que no era la única forma que iba a hacer que cambie el corazón del pueblo de Israel. Quizá Elías sentía que había trabajado en vano, que si todos esos eventos espectaculares no iban a cambiar el corazón del pueblo de Israel, ¿qué más vaya a cambiar? ¿Qué más Dios? Y ese susurro suave y apacible era más poderoso que las demostraciones externas de poder. Ese susurro suave y apacible de Dios. Cuando estaba en el susurro y Dios preguntó, ¿qué haces aquí? La respuesta de Elías fue la misma. Igual les digo, fue la misma respuesta. No, soy el único que queda, ahora me persiguen para matar. Era la misma respuesta, ¿no? Entonces, Dios quería que después de todo lo que tenía, que todo eso quede en ese monte. Era necesario ese proceso para Elías. Y también para nosotros, ¿saben? Dejar nuestras cargas sobre Él. No importa que quizá a veces no tengan sentido nuestros reclamos, pero dejarlo sobre Dios. Él no nos dirá, esto no tiene sentido. Simplemente nos aceptará y sanará nuestro corazón. Incluso eso sin sentido debemos dejarlo ante su presencia. Eso. A veces nos cargamos nosotros con esas cosas y no se lo traemos a Dios. No venimos a su presencia. Lo cargamos solo en nosotros. Cada día estamos más y más cargados. ¿Saben? Dios quiere que nos enfoquemos una vez más como le iba a buscar en Elías. Y dice 1 Reyes 19:15-17, dice: el Señor le dijo, regresa a Damasco por el camino del desierto, y cuando llegues, unge a Hazael para que sea rey de Siria. Luego unge a Jehú, hijo de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te reemplace como profeta mío. Quien escape de Hazael, Jehú lo matará. Y los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Acá Dios le responde a Elías. Le responde. Porque él decía, nada ha pasado. Estaba totalmente destrozado.
Primero Dios le dio a Elías algo por hacer. Le dio trabajo. Hijo, todavía falta que hagas cosas. Necesitas salir. Le dio trabajo. Lo envió una vez más a los negocios, a los negocios del Padre. Y le dio seguridad al señalar que el cambio de Acab era inminente. Iba a venir el cambio del rey Acab. El reinado de Acab y Jezabel iba a acabar. Quizá no como él lo buscó, no en el momento que lo estaba buscando, pero iba a cambiar. ¿Saben? Esto yo imagino que hizo que Elías regresara con un ánimo totalmente distinto. Este tiempo que pasó en ese monte hizo que se enfoque una vez más en los negocios del Padre, en la voluntad de Dios. Una vez más. ¿Saben? Yo no sé cómo está tu vida, pues Dios sabe. Pero yo creo que es una palabra para muchos hoy, que Dios te dice: yo quiero una vez más que te enfoques en el llamado que te he dado. Elías regresó con una tarea que hacer, y además le dio un amigo para que no esté solo. Le dio un sucesor, Eliseo. Porque te decía: estoy solo, ¿no? ¿Y cómo es Dios, no? Y le dio, ya, no, porque él se preocupaba: ¿quién va a quedar? Soy el único. No hay más profetas de Israel, no hay más profetas de Dios. Habían como 900 profetas, 450 de Baal, 450 de Acera, y él solito. ¿Se imaginan la preocupación del profeta? Como el padre que tiene una empresa y no sabe quién dejársela. Y Dios, qué bueno es. Tranquilo, que yo tengo ya tu sucesor. Se llama Eliseo. ¿Se imaginan cómo regresó Elías? Con cuánta confianza. Ya no se iba a acabar ahí su labor, sino que seguiría con Eliseo. Ya no estaría solo y Dios haría justicia. Él no iba a permitir que la persecución hacia los profetas de Dios continuara y quedara sin castigo. Dios iba a tomar cuentas de esto. Y termina con lo siguiente, porque él decía: ¿se sentiría tan fracasado Elías? Solo, después de haber hecho encender fuego. ¿Te imaginas? Yo me imagino como estar predicando solo aquí, que abramos la puerta los domingos. A veces me sentí así los sábados, ¿no? Más o menos. Los domingos no tanto. Los sábados sí, porque vienen menos a veces, pero gracias a Dios vienen más. O cuando tengo una reunión de líderes, y a veces te sientes así. Me dices: ¿de verdad? Disculpe por abrir mi corazón así esta mañana, pero pasa, y cada uno lo puede en su vida. Cuando a veces no encuentras, volteas y dices: ¿y ahora? Eso ponga en tu vida personal. Pero saben, yo me imagino que se sentía mal, como que hubiera fracasado como profeta, ¿verdad? Tantos profetas de Baal, de Acera, ni uno de Dios, yo solito. Qué fracasado que he sido. Yo me imagino, por eso estaba tan mal. Nada funciona. Ni siquiera que descienda fuego del cielo puede mover el corazón de este pueblo. Decídanse si quieren seguir a Baal o al Dios de Israel, les decía. Esa es para otra prédica.
tan molesto consigo mismo, ¿no? Como algunas veces nos hemos sentido. Y en 1 Reyes 19:18, ¿qué dice la Biblia? Pero tienes que saber que aún quedan 7,000 hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal ni lo han adorado. Como Dios diciéndole, tu trabajo ha dado fruto. No eres tú solo, Elías. Hay 7,000 hombres. ¿Cuántos eran los profetas de Baal? 900. ¿Cuántos eran los hombres que nunca se habían inclinado ante Baal ni adorado? ¿Cuántos eran? 7,000 hombres. Cuando tú haces la voluntad de Dios, quizá tú no veas que por medios portentosos se haga la obra de Dios como quisieras, pero el susurro de Dios está trabajando en los corazones de las personas. Este era el aliento final que levantó la vida de Elías. Él no estaba solo. Realmente su vida como profeta había sido fructífera. Él no sabía de esos 7,000. Quizá esto no pasó por lo grandioso del Monte Carmelo. No es que aparecieron 7,000, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron ganados por el Señor estos 7,000? ¿Cómo fueron guardados? Pues el susurro suave y apacible de Dios estaba haciendo ese trabajo en el corazón de las personas. Por Israel. Por lo que Elías no podía hacer, pero Dios lo estaba haciendo. ¿Saben? Dios hoy quiere mostrarte cómo Él trabaja. Dios entiende tus momentos de frustración, donde aparentemente todo lo que hiciste fue en vano. Dios quiere mostrarte que obra de manera que no podemos entender. En esas temporadas donde nos sentimos rodeados por nuestros enemigos, Dios nos recuerda que Él está con nosotros y que va a obrar muy diferente a la forma en que quisiéramos que lo haga. Él está obrando en nuestro susurro suave y apacible. Aunque no lo veas por medios portentosos, Él está obrando. Está obrando. ¿Saben? Yo creo que Él está obrando en esta iglesia. Aunque muchas veces yo me paro aquí al frente y digo, hermanos, vengamos a orar los sábados. Dense tiempo. ¿Y saben qué? Poco a poco, Dios se va a glorificar. Porque no es por nuestras fuerzas. Quizá no es por todo lo que yo les diga, hermano, amén. De repente Dios está, Abraham, ese es mi trabajo. ¿Por qué te desesperas si es mi trabajo? Ora. Y eso es lo que Dios me estaba hablando. Tranquilo. Tranquila. Dios obra. Dios obra, amados. Solamente tienen que confiar, porque Él va a obrar. Créanme, Dios obra. Yo lo creo. El día de ayer tuvimos una reunión de matrimonios muy bonita. ¿Saben? A veces cuando hemos empezado las reuniones de matrimonio, empezábamos jugando, ¿no? Y éramos Joel, Lucy, al principio, y mi esposa, y yo. Esperábamos que llegue. Y obviamente hay cosas que desaniman pues tu vida, ¿no? Desanima. Somos humanos, ¿no? Y a veces dices, bueno, Dios, vendrán pues, ¿no? Y estos dos últimos reuniones de matrimonios que hemos tenido han sido muy bonitas, ¿saben? Muy bonitas. Hemos aprendido juntos, estamos creciendo juntos, las parejas de esta iglesia. Hay nuevos matrimonios.
fundamentados en el Señor. Y Dios diciéndome, tranquilo, hay 7,000. Y Dios diciendo a tu vida, tranquilo, hay 7,000. Ahí no es en vano. No es en vano. Dios está obrando. ¿Saben? Me han dicho que no me cruce mucho de este lado. Yo quiero que podamos orar esta mañana. Que puedas inclinar tu rostro, puedas venir con sinceridad delante de Dios. Porque, ¿sabes? El Señor busca de nosotros sinceridad. Él ya conoce tu situación, ¿sabes? Él ya conoce tu situación. O sea, a veces, ¿para qué esconder lo que Dios ya conoce? ¿Para qué escondes lo que Dios ya conoce? ¿Para qué? Lo único que Dios quiere es sanar tu corazón. Pero a veces nos cerramos tanto que lo dejamos esperando. Pero Dios quiere eso. Solo tienes que venir delante de Él, ser sincero con el Señor y dejar lo que tienes que dejar, amado. En el nombre de Jesús, te lo digo esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. ¿Sabes? Dios tiene planes para nosotros. Tiene planes, promesas en su palabra, escritas para nuestras vidas. Pero los que tenemos que tomar la decisión de vivirlas somos nosotros. Así que estos días, hoy, puedan reflexionar en esto y decirle a Dios, aquí está mi vida. Ser sincero delante de Él. Ser sincero. Ser diáfano delante de Dios. Transparente delante de Él. En el nombre de Jesús. Y Dios, yo creo, Padre, que tú te vas a glorificar en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te vas a glorificar en las vidas de las personas de esta iglesia. Te vas a glorificar en las vidas de las familias de esta iglesia, de los matrimonios de esta iglesia, de los niños de esta iglesia. Tú te glorificarás en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo, Padre, lo creo, Señor Jesús. Lo creo firmemente, Dios, lo creo. Lo creo. En el nombre de Jesús. En vano no será lo que sembraron nuestros antepasados. Yo lo creo, Señor. Lo creo. Lo que se sembró no es en vano. Nada de lo que se sembró desde los inicios de esta iglesia fue en vano. Pues veremos los frutos reverdecer y crecer en medio de este campo que el Señor nos ha dado, y veremos su gloria descender, veremos vidas cambiadas, veremos matrimonios transformados, veremos la gloria de Dios fluyendo en esta casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Veremos vidas arrepentidas de verdad, vidas que vienen y dejan el pasado, vidas que agarran y dicen, no más esto conmigo, y lo dejan de lado por seguir al Señor. Familias arrepentidas, matrimonios de rodillas delante de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias, Dios, por lo que tú haces y harás en cada uno de nosotros. Revélate en nuestras vidas. Yo te pido, Dios, que tú te reveles a sus vidas. En el nombre de Jesús, que te reveles a sus vidas, Señor. Revélate. Háblales en el nombre de Jesús. Háblales profundamente, Dios, de lo que ellos tienen que cambiar, de lo que ellos tienen que elegir,
pero que tenemos que elegir en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, revélate a nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya, Padre. Gracias, Dios. Amén. Amén.